estar con todos ustedes, que son los que conocen bien todo, y es lindo para mí poder charlar con ustedes y comentar, esperando que la gente joven que no me conoce pueda saber un poco más de mí. Y bueno, siempre estoy ligado al deporte, siguiéndolo de cerca, veo los programas de ustedes. Me emocioné mucho el día domingo con la carrera bajo el agua, el manejo de los pilotos jóvenes, ¿no? Que eso es lo lindo que hay en este país, que los jóvenes estén metidos dentro de las máximas categorías. Un chico de 19 años que ya ganó en todas las categorías, como Jorge Barrio, ¿no? Lo tuvimos en Mesa de Campeones. Qué tremendo, ¿no? Que cómo se aceleró todo, ¿no, Chiche? En los últimos años, ¿no? El tema de simuladores, tienen tantas herramientas que aparecen rápido en altísimo nivel. Esa es la ventaja, o sea, para poder lograr hacer lo que hace, pero este chico se notaba que venía del karting con unas maniobras muy especiales, bien de karting, o sea que lo siente, disfruta el automovilismo, disfruta manejarlo, porque era riesgoso, la verdad que van ligero y había lugares donde vos decís no entra, y entraba. Y no se tocaron y no se fueron afuera nunca. Entonces esas son las cosas lindas, que el deporte sea compañero, porque después que terminó la carrera todos abrazados disfrutando la felicidad de haber corrido bien. Andy, Chiche ha sido piloto internacional que ganó a nivel mundial en el motociclismo allá por los años 60, 62 concretamente. Corrió después en el equipo del Automóvil Club Argentino, o sea, su especialidad por supuesto fue el motociclismo, ¿no? Siempre tan valorado por lo riesgoso que es. Claro que sí, de los motociclistas destacados luego en las 4 ruedas también, que si uno se pone a fijarse en la historia, no hay tanto, ¿verdad? Lógicamente que siempre consideramos todos la mayor exigencia en aquellos tiempos, hoy y mañana, será a deportes mecánicos, la moto y el rally mundial, donde uno va más agarrado de una cornisa, ¿verdad? Sí. Permanentemente. Sin desmerecer el resto, el arrojo, el conocimiento, la pericia de las otras categorías. Por eso siempre admiramos a quienes en las 2 ruedas, y Chiche, bueno, vaya que ha hecho kilómetros, nos han representado oportunamente con la celeste y blanca, ¿no? Ya lo creo. El hecho de haber corrido en MotoGP de aquella época, en aquella época el piloto era convocado por el equipo, eran equipos oficiales de fábrica, no había publicidad, eran los equipos, los monos negros que usábamos, pero nosotros en la Argentina, las motos que usábamos eran motos carrera cliente, o sea, las fábricas vendían una moto ya para que vos la compres y salgas a correr. Ajá. O sea, era una moto de serie, no como el MotoGP, pero eran motos preparadas. Y la ventaja de, bueno, los buenos mecánicos para ponerlas a punto esas motos, y cuando corríamos con todos los de Sudamérica, éramos siempre tratábamos de ser vencedores. Y lo que aprendimos con... Perdón, Chiche, esas fotos, ¿recordás de dónde? Esa foto es Daytona, cuando le estaba ganando a Mike Haywood, justamente cuando yo salí de acá, cuando me subí por primera vez a la 4 cilindros. Ahí yo le venía ganando a Mike Haywood y él reconoció que tuvo que exigirse como nunca, porque lo dijo después de la carrera, y a mí me quedó la frase que dijo. Dice, era chiquito abajo de la moto, pero se agrandaba arriba la moto. Y tuve la mala suerte de que se me trabó el cambio a pocas vueltas del final. Pero ya te digo, correr con McHayward era lo mismo para mí, porque para mí siempre fue una diversión. Al margen de correr, yo nunca fui presionado ni por la fábrica, ni por mi padre, ni por nadie. Yo hacía lo que yo quería. Y de chico aprendí a verlo a mi padre correr y a los demás. Y un día dije, pero me parece que hay que hacer algo distinto. Sí. Y viendo en el autódromo, caminando, porque se podía ir adentro de la pista en los años 60, y yo veía cómo manejaban los demás y yo empezaba a correr con una 175. Y me di cuenta que había cosas para hacer distintas. Y empecé a practicarlas. Y cuando me dieron resultados, que tal es así, que bueno, empecé a ganar carreras con la moto de mi padre. Sí, sí. Y después Gilera me dio una moto en el año 59, cuando recién ya había salido subcampeón.
Entonces me regaló una moto y gané el campeonato argentino y sudamericano con una Gilera Saturno en el año 60. ¿Tu papá fue pionero en qué años, Chiche, corriendo? Mi padre empezó corriendo en los años 50. Empezó corriendo, inauguró el autódromo, fue la primera bajada de bandera, que fue un día sábado, ganó en 125. Porque cuando se inauguró el autódromo, ustedes se acuerdan que hubo todas las categorías. Años 52. La Fórmula 1, había de todo. Y las motos, todas las categorías. Cuando salieron a clasificar el sábado, se dieron cuenta que el domingo no había tiempo para todas las categorías. Entonces le dijeron, en vez de clasificación, es carrera. Claro. Entonces justo la ganó mi padre, y la primera bajada de bandera que está en el historial del autódromo, mirá, fue la bajada de bandera de mi padre. Y bueno, y así siguió corriendo, que habían venido los italianos con 3 motos italianas Gilera, 2 de ellas quedaron acá, y una la compró la escudería Perales, que era Baifromeo, mi padre, todo ello, y empezó a correr con la Gilera. Ahí viene el contacto, o sea, de mi padre con Gilera. Mirá. Exactamente, la ascendencia italiana con la marca italiana también. Y ya te digo, yo no pedí nada, simplemente se me fueron dando por suerte, por lo que sea, porque andaba bien. Y cuando mi padre lo conocía al Commendatore Gilera, cuando ellos salieron a correr después de 6 años, ellos habían dejado por la muerte de Ferruccio Gilera, dejaron de correr. Y entonces salió el equipo Duke con 2 motos, 2 4 cilindros, a hacer un equipo particular. Ellos salieron a correr con 2 ingleses, 3 inclusive, y no tuvieron éxito. Y por eso digo, la suerte a veces está del lado de uno. Entonces vino el Commendatore acá a la fábrica y mi padre lo fuimos a ver. Y entonces, bueno, me lo presentó, yo no lo conocía, y le preguntó a mi padre si sabía de mis actuaciones. Dice, sí, ya conozco lo de Benedicto. Dice, bueno, ¿no hay una moto mejor que la Saturno para que Benedicto pueda correr? Sí, dice, está la 4 cilindros, pero están diciendo que las motos ya son muy viejas, que ya no está para correr. Dice, bueno, pero puede haber sorpresa. Y bueno, se corría el Mundial, que vino Mike Haywood con la MB por primera vez, ganó él, segundo salió Kisling con la Machle y tercero yo con la Machle. Cuando termina el Gran Premio de la Argentina, llega un telegrama que en un barco venían las 2 4 cilindros que usaba Duke en el equipo y que yo tenía que probarlas nada más sin ningún compromiso para el Gran Premio Ferruccio Gilera, que se hacía todos los años y que justamente era en homenaje al hijo. Así que bueno, llegaron las 2 motos, una para entrenarme y otra para correr. Jamás en mi vida estuve eso. 2 motos a disposición. Y con todas las recomendaciones habidas y por haber, que no tenía que demostrar nada, que simplemente que las pruebe y si estaba en condiciones que corra. Bueno, cuando me subí a la moto me encontré como que la moto era mía. Una cosa, usé una sola, porque me encontré tan cómodo arriba de la moto, y ahí fue donde empecé, después de verlo justamente a Mike Haywood, a cambiar la posición de manejo, o sea, sacar las rodillas, correr el cuerpo, porque antes no corríamos así. Así que bueno, eso me salió solo y gané el premio Ferruccio Gilera bajándole 1 segundo a Mike Haywood. ¡Qué bárbaro! Cosa que cuando yo le bajé el tiempo nadie lo creyó. Y Duke desde Europa decía que no, que era imposible, que no ganarle o bajarle el tiempo a Mike Haywood era imposible. Bueno, entonces el Commendatore me manda un telegrama que me invitaba con las motos que estaban acá a correr en Daytona, la primera del Mundial. En Italia había quedado el otro mecánico, porque acá vino Giovanni Fumagalli, que era el más viejo y el que más conocía. Con las 2 motos vino Fumagalli. Y cuando fuimos a Daytona, en Italia había quedado Luigi Colombo, el otro mecánico más joven, preparando un motor con todas las cosas más nuevas que podía conseguir. Tal es así que lo armó y llegó el viernes a la noche antes de la carrera. Yo me entrené con la moto como estaba acá. Y las cubiertas nunca llegaron. Tuve que correr con las cubiertas medias ya gastadas. Usadas. Pero el gastado era mejor, que nosotros en ese momento no lo sabíamos. Claro, pues cuanto menos dibujo tenía era mejor. Claro. Así que a mí me vino bien. Bueno, la cuestión que se largó la carrera
también con todas las recomendaciones a vida y por haber. Y yo ya estaba en el tiempo de Mike Haywood en los entrenamientos. Entonces ya los periodistas venían al box, charlaban con la gente nuestra, y bueno, la cuestión que se largó la carrera y bueno, yo me fui atrás de él. Y cuando vi que en algún momento podía pasarlo, lo pasaba. Y él me hizo todas. Hasta en la primera vuelta hizo ver en la segunda curva como que no se le había olvidado de abrir la nafta y cortó. Entonces me esperaba por acá y yo lo pasé por el otro lado. Y después a la otra curva lo siento que está atrás mío. Entonces todas me las hizo todas y se dio cuenta de que no estaba tan fácil. Cosa que yo venía preparado para, o sea, de ganarle en la recta de atrás, la que da al mar. Yo había multiplicado la moto porque en eso aprendí mucho en las carreras de acá, a multiplicar la moto, o sea, a último momento, según si cambiaba el viento, cosas por el estilo, o si iba a viajar chupado atrás de otro, todas esas cosas que uno va aprendiendo. Bueno, la cuestión que yo sabía que si yo llegaba al fondo de la recta de atrás, entraba primero al mixto, él no me ganaba. Y bueno, venía preparándolo, pero faltando pocas vueltas se me trabó en cuarta y tuve que parar. Así que ese fue el primer paso fuerte, donde entré por la puerta grande al motociclismo mundial, porque nadie podía creer que con una moto como la que ya estaba andando, que no estaba en condiciones para ganarle a la MB, y que está peleándolo con Mike Haywood, bueno, eso fue lo máximo. Contémosle a los jóvenes que Mike Haywood fue un piloto extraordinario, laureado, múltiple campeón, una suerte de Valentino Rossi, más acá en el tiempo de Marc Márquez, esos campeones a los que ya acercarse a ellos, claro, estar en condiciones de estar cerca de ellos en los tiempos, poder pelearle, era algo... una proeza. Claro, fuera de serie. Que no. Son pilotos que tienen un poco más. Él corrió después en Fórmula 1 también, esa dualidad de poder... Claro, o sea, que tienen ya el don de tener algo más y hacer algo distinto, porque han hecho algo distinto arriba de la moto. Y Mike Haywood, o sea, yo corrí varias carreras atrás de él y recuerdo la última, Monza, que a pesar de yo haber hecho el récord de vuelta a 196 de media en Monza, sí, había que andar a 260 en los curbones en todos lados. Y bueno, él ganó, pero las primeras vueltas yo lo quería seguir a muerte y él en la recta tenía un poco más de velocidad. Entonces me acuerdo en la segunda del Emo, en la primera vuelta, yo estaba atrás de él ahí pegado y cuando salió de la curva había fardos de pasto. El Wallride estaba protegido con fardos de pasto. Tocaba con el pedalín los fardos y yo pasaba en una nube de... Te complicaba la visibilidad. No, pero era atractivo, pero digo, ¿hasta dónde un piloto llega? Yo no llegué nunca a tocar los fardos. Sí, qué riesgo tomaba, ¿no? Y claro, porque era un riesgo muy... O sea que no regalaba un metro para nada. Entonces, esas cosas yo las vi detrás de él. Entonces, me llamó mucho la atención. Por eso, para mí, fue un número 1 del motociclismo en aquellos años. Fue 9 veces campeón mundial. Sí, un piloto extraordinario, fuera de serie. En todas las categorías donde se subía, ganaba, ¿no? Sí, señor. Y nos hace acordar las manias que cuenta Chiche acerca de lo que un poquito más adelante en el tiempo nos ha contado el inolvidable Hugo Vignetti en sus duelos con Ángel Nieto. Es cierto. También Ángel Nieto era... otro. Había que cuidarse, ¿no? 13 veces campeón mundial. Claro, pero también tenía las manias para con los rivales. Es que todo en la moto, o sea, hay que ser, o sea, aparte de saber, tenés que saber hacer ciertas cosas para que los otros pilotos no se den cuenta. Porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó siempre correr con motos que no eran de punta. O sea, siempre un poco menos. El Saturno, cuando yo terminé de correr con Saturno, después no hubo otro que corrió con Saturno, porque ya la habían descartado. Sí. Y sin embargo yo gané campeonatos. Y con la 4 cilindros lo mismo. Yo dejé todas las carreras donde corrí, dejé los récords en Europa, que ya habían corrido con esa moto. Pero yo hice más que ellos. ¿Por qué? Porque uno iba haciendo cosas distintas y con toda sinceridad uno llegaba al límite. A mí no me sobraba pista tampoco, pero no tocaba los fardos.
pero me acuerdo que en Monza, en los entrenamientos, cada vez en Ascari había que tumbar más la moto para entrar a fondo, y tocaban los escapes, y entonces es un riesgo que toquen. Y entonces cada vez los mecánicos tenían que ir levantándolo en cada entrenamiento, levantar los escapes hasta que no toquen. Y bueno, por eso, pero había que entrar a fondo en Ascari prácticamente al límite total. La parabólica. La parabólica. Y para hacer 196 de media, la velocidad era 260. Sí, sí. Y 260 en los curbones hay que doblar. Impresiona en autos Monza hoy, ¿verdad? Sí. Uno de los históricos que no ha sido modificado. Imagínate en moto, ¿no? No tenía chicana en aquel momento, ¿no? No. La recta principal por se eso, iban hasta... Claro, teníamos el curbón, o sea, el curbón veloz, donde después... Parabólica, sí. Y después veníamos las dos del ESMO, después teníamos Ascari, que era de izquierda a fondo, y después la parabólica. La parabólica es una curva difícil, porque si vos querías entrar ligero, te ibas afuera. Entonces tenías que buscar de llegar justo, doblar y en la mitad empezar a acelerar para salir fuerte a la recta, porque si no, no llegabas al fondo de la recta a la velocidad máxima del motor. Claro. En la actualidad, en muchos lugares de Europa, la moto tiene más arraigo tal vez que el auto. Sí. En aquellos tiempos, ¿cómo era, Chiche? Y también, sí, para las carreras de moto había mucho más público que para la de Fórmula 1. Pero yo creo que eso sigue siendo, porque en la moto vos estás viendo, como lo veo yo y lo ven todos, vos estás viendo lo que hace el piloto. O sea, en el auto el piloto va fijo moviendo los brazos, otra cosa no le ves. En cambio en la moto vos ves todo el cuerpo, todo lo que hace, y está andando sobre una rueda, porque la delantera casi va en el aire, solamente que ahora se cambió todo y justamente la delantera tratan en lo posible de que esté siempre en el piso. Y entonces nosotros íbamos sentados más atrás del medio de la moto, íbamos sobre el eje trasero, y hoy es al revés, van todos cargan el tren delantero. A eso sumarle todo por la velocidad, le han tenido que poner alerones, porque a mí ya cuando yo corría se levantaba la moto en Francorchamps, se me levantaba la moto de adelante y yo me tenía que correr para arriba del tanque para cargar un poco el peso hacia adelante, pero sentía la dirección que ya estaba livianita, y venir a 260 en una recta y que sentir que la rueda delantera no está muy pegada al piso, no era nada lindo. Sin duda. Recién Chiche mencionaba esto de los aditamentos aerodinámicos. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene de eso? Y de la diferente tecnología que se le va incorporando a la moto. ¿Qué papel juega para el piloto? Se está hablando en el tema de la gente de MotoGP, que la tecnología avanzó tanto que el piloto tiene todos los botones en la mano izquierda y todo con el pulgar, mientras tiene que ir regulando todo, subir la moto, bajarla para la largada, para el anti-wheelie, para la curva. O sea, son muchas cosas que tiene que hacer el piloto, que eso lo maneja porque son chicos, son jóvenes y saben manejar lo que es la computación. Yo por ahí me das una computadora y no la sé manejar. Y ellos empiezan de ahí, después los simuladores y todo eso. Y están hablando de que el otro día, la última carrera, hubo varios pilotos que tuvieron equivocaciones de tocar botón. A varios no pusieron bajar la moto para llegar a la largada, para alargar, y la moto quedó levantada. Entonces al largar se le hacía wheelie y bueno, se le fueron. Y ya después no los podés agarrar porque están muy parejos. O sea, tienen bastantes complicaciones y no se sabe si a lo mejor van a reducir todas esas cosas porque son necesarias. Y después ya no puede haber, tienen que tener mucho cuidado cuando llegan a la frenada, porque la carga aerodinámica que tiene que tener la moto, cuando vos vas chupado atrás de otro, tenés que estar seguro que no te afecte la moto que va adelante. Por eso vos le ves en la moto atrás unos alerones con unas crestas, y todo está estudiado, todo en túnel de viento, y todo estudiado. Hasta la quilla abajo, cuando empezaron a discutir a Ducati porque había puesto ese pequeño guardabarro abajo en la rueda delantera, detrás del motor, y era justamente para el sentido de rueda, o sea, la parte del aire que genera,
le beneficiaba. Después al final lo pusieron todos. Claro. Pero todo eso va avanzando día a día. ¿Por qué? Porque las velocidades cada vez son más fuertes. Andar a 360 kilómetros por hora no es para cualquiera. Por favor. Porque imagínate, es más que un avión cuando va a decolar. Claro. Sí, además, Chiche, de qué forma se inclinan y cómo rozan con sus rodillas el piso. El parche codo de contacto, que es muy distinto a lo que eran aquellos tiempos en los que vos corrías, te acerca al riesgo, ¿no? Uno piensa, los campeonatos de motociclismo, por más que tenga una diferencia de puntos importantes, nunca está definido porque está el riesgo latente ahí. Estos pilotos se caen, se lastiman, están todos operados, Claro, con fracturas de todo es tipo. el problema es cuando se caen y patina y queda en el piso. Sí. Puede lastimarse, pero muy poco. Sí, hoy el tienen problema es cuando se traba la moto, cuando derrapa, se cuando traba quedás en medio del y lo pavimento. saca para arriba, pero viste, a una Ajá. altura, y lo hace después, ya no tiene control de nada. O Le pasó a Y Márquez algo, y varias algo veces. que usted, ya que ve en las carreras, fíjense que el casco, la cabeza, no la puede dominar ninguno. La cabeza toca constantemente el suelo, porque no la podés frenar con nada. Cuando empieza a dar vuelta, empieza a golpear en el piso. El otro día Marc Márquez, qué golpe que se da ¿Vos con viste el casco sí. cuando se engancha con Bagnaia, que es Sí. responsable, ¿no? El campeón del mundo, Sí, tratando sí. de recuperar la posición. Qué golpe contra el pavimento, qué feo, ¿no? Que, bueno, tiene un montón de golpes extraordinario ya campeón, lo ¿no? creo. Como es Marc Márquez y que, bueno, ahora con Ducati pareciera por lo menos retomar posiciones donde uno siempre espera verlo por lo que significa, Claro, ¿no? porque siempre ha hecho cosas tan distintas. Fue el único que yo, por lo menos lo pongo en antecedentes de lo que ha hecho. Fue el único que llegó a dar hasta la última vuelta en un día de lluvia con cubiertas de Lee. No paró para cambiarlas. O Qué sea que, talento, ¿no? Es una cosa increíble andar con una Ahí está cubierta el de golpe, Lee. ahí está, Sí, mira, ahí cuando está. golpea la cabeza. Sí. Fortísimo. 7 campeonatos del mundo en esa foto. Ahí la ¿no? está teniendo la moto en una caída. Que vos fíjate que no la sueltan para que no se pare el motor, para poder subir de vuelta y seguir. Intenta Ajá. volver Porque arrancarlas les cuesta mucho. Sí. Pero ahí ahora va a tocar, cuando se acuesta, cae, toca el cuerpo en el suelo. Por supuesto que el equipo tiene airbag Sí. en todos los lugares donde golpea. Fue estudiado eso muy bueno. Y que después quedan como robots, quedan parados todo Sí, inflados. sí, todo inflado quedan. Pero la cabeza, ahí está, mira. Había. Mira Claro. el roce del casco en el suelo. Claro. Sí, la imagen Que- te mete miedo. Eso es para que aprendan los chicos que van por la calle. Exactamente. Che. Exacto. Es un Exacto. ejemplo. Además, y hablando con un eximio motociclista, no solo ponerse el casco, abrocharlo profesionalmente. Sí. Porque vos ves muchas veces que detienen y se lo sacan así nomás. ¿Cómo no venís abrochado? Está Claro, la te caes y ventaja. se te sale. Y Vuela. hoy tenés la ventaja de poder usar el casco que te vaya bien a medida y de buena calidad. Claro. Porque eso es importante. Que el casco no se te tiene que mover jamás, ni salir. Entonces uno a veces ve que lo llevan como decís Claro. vos, desabrochado todo. Por ahí van en una moto que vale, no sé, muchos dólares y en un casco no son capaces de gastarlo. Ujú, sí. Están equivocados. Claro. Bueno, hay muchas equivocaciones en el tránsito, que eso es otro tema para tocar. Como la luz trasera también, ¿cuántas veces comprobamos motos que van andando en rutas, autopistas, sin luz atrás? Me parece que es un desafío. No sé, buscarán un poco de adrenalina o algo por el estilo, porque tenés que darte cuenta que no te anda la luz de atrás. Yo creo que lo peor de todo tendría que estar prohibido, mira lo que digo, para salvar vidas, de que los chicos que van por la calle o la gente que va en moto por la calle pase a un auto por la derecha. Ah, claro. Ustedes También. van en auto y se darán cuenta Sí, que sí. cuando viene una moto por la derecha no la ven. Claro. Y ellos no se dan cuenta que en ese lugar no lo ven. Entonces el automovilista para, dobla, hace lo que quiere. Sí, sí, sí. Y Al no viene verlo con no la lo moto, tiene como porque referencia. si vos me decís venís despacio por la derecha a la velocidad del auto, te va a dar tiempo de frenar o hacer la maniobra. Sí. Pero si venís ligero, no podés parar. O sea que es choque seguro. Chiche, llevándote otra vez al MotoGP, ¿cómo se explica esta presencia desde hace tantos años de los españoles en altísimo nivel? Marc Márquez, Jorge Martín, que brilla ahora, apareció un chico como Pedro Acosta, que ya en las categorías inferiores mostraba un nivel extraordinario y ya en su segunda carrera hizo podio los otros días.
Europa tiene varias cosas a favor. Hay escuelas desde chiquitos, de muy chicos, en España, en Italia, en varios países. Pero Italia es la que, España es la que más puso de los comienzos. Entonces los chicos aprenden de una cierta edad, porque cuando uno es joven o sea, no piensa en riesgos. Entonces se hacen cosas distintas y van mejorando cada vez más. Y le toman un dominio a la moto, porque las motos también están hechas, apropiadas para la estatura, todo. Y entonces yo creo que lo que está bueno, que Dorna empezó a tomar, a tomar a toda esta gente, estos chicos, y empezó con las categorías inferiores. Entonces, antes podía un piloto subirse a una moto, llegar a MotoGP si venía ganando campeonatos, por ejemplo. Pero antes venía también de otras categorías, de otras que no eran de moto, o sea, de MotoGP, y podían subirse. Venían de otro país y subirse. Caso Porto, Claro. pero tuvo que hacer primero las categorías bajas. Ya no está más permitido que salga un chico de otro país, por más que sea campeón de varias categorías, que vaya directamente a subirse a cualquier moto, ni Moto 3. Entonces pasan por un, o sea, ¿cómo te podría decir? Por un control, o sea, y una prueba en otras categorías. O sea que cuando ya están para correr en MotoGP, en cualquiera de las categorías, ya tienen una experiencia dada. ¿Por qué? Porque el riesgo de que un piloto nuevo vaya a lastimar a uno de los que están corriendo es muy grande. Sí. Y está pensado en eso. Yo recuerdo que estuvimos hablando con Arturo Escalice, un día estuvimos en Mugello, fuimos a ver la carrera, y estuvimos hablando mucho con Espeleta. Y Espeleta en ese momento estaba con un problema muy grave, porque nos comentó y nos dimos cuenta del problema que había, porque no sabían cómo frenarlo a Simoncelli. Entonces estaban los italianos todos, los españoles, estaban todos medio como que había que sancionarlo por maniobras y cosas por el estilo, poner algo más rígido. Y entonces, pero no sabían qué hacer. Bueno, después lamentablemente lo que pasó cambió, pero se había creado un ambiente de que había pilotos que eran demasiado riesgosos para estar con ellos. Entonces todo eso, ¿cómo lo frenás? O sea, el piloto viene para ganar y por ahí hay 50 centímetros y tenía que poner la moto y la puso. En el caso de Valentino, cuando los pasaba, muchas veces se corrían porque sabía que estaba Valentino. Sí. Pero no siempre es así. Entonces, todas esas cosas se fueron sancionando, pero para mantener a todos los corredores que estén todos de acuerdo. Yo creo que hoy en día eso no está pasando, pero las caídas tienen mucho que ver. Esta que vimos recién de Márquez con Bagnaia, me parece que es la culpa de los dos. Mira. O sea, por eso no hubo sanciones, Claro. porque no había lugar para que vayan los dos así. Y otra de las cosas, que esto es en este motociclismo de ahora, cuando tumban los dos a la vez. Antes, cuando se tumbaba, sí iban así, pero si se movía un poco, se levantaban y se iban los dos afuera. Ahora, sigue acostado, por más que el otro casi lo toca, o lo toca, y siguen acostados, no cambian la posición de manejo. ¿Para qué? Para poder seguir en pista los dos. Bueno, hay cosas que han ido cambiando, todo. Lógico. Pero hay cosas que también los circuitos se tienen que tener en cuenta. Recuerden, no me acuerdo dónde fue, donde la moto esa que pasó de largo y le pasó por adelante a Valentino. Y por atrás a Viñales. Sí, en Austria. En Austria. Tremendo. ¿Por qué? Porque el circuito no daba para venir a esa velocidad hasta Terrible. esa curva. Hacía falta El una Red Bull. chicana, algo así. Tenía que haber, pero ese día la moto le pasó por adelante la cara. Absolutamente el destino Sí. escrito bárbaro para ese. bien, ¿no? Y Para, hoy- Y antes si la buscás, Gino, perdón. Fue el Sí. accidente, ha sido hace 4 o 5 años, ¿no? Creo que fue Sí, en, sí, en sí, hace etapa de rato, pandemia, En etapa de donde pandemia. se corría el Gran Premio en Austria, que creo que repitió Fórmula 1, Fórmula Sí, se MotoGP corría con también. continuidad, pero Y ¿cómo? venían de que no era recta, era medio curvón abierto. Es la parte
entrepada Sí. después de los boxes, debe ser unos 1500 metros más adelante en la parte alta, venían ¿no? a mucha velocidad. Y ese problema que hay ahora, que el momento de la frenada de las motos, cuando vienen muy ligeros, se complica. O sea, porque llegan a una frenada y a veces se pierde el punto de referencia con el de adelante, porque los frenos son muy potentes y entonces tratan de frenar lo máximo el que viene adelante, y si el que viene atrás viene muy chupado, tiene que abrirse y pierde la noción de dónde tiene la curva. Exacto. ¿Entendés? Porque sale de atrás, no lo ve y tiene la curva enseguida. Y muchas veces se pasan de largo, Claro. pero o lo deja pasar. Pero por eso es bastante complejo, no es tan fácil. No, absolutamente. Y a mí muchos me preguntan, dice, ¿qué era mejor, cuando corrías vos o correr ahora? Le digo, es más difícil correr ahora, porque vos tenés que poner a punto la moto en cada curva con todo lo que tiene para poder tocar, y si no estás sentado con el de la telemetría en cada Sí. momento que vos salís a pista, por más que ya tienen el setup del año anterior, van modificando constantemente las motos y modificando las velocidades. Por lo tanto, dan una vuelta a veces porque van a probar una curva. Viene, para, y se sienta con el ingeniero. el que tiene, el técnico que está con la telemetría, que es el capo, diríamos, porque le pone a punto, le toca para esa curva, le toca todo lo que sea la Qué electrónica para que vaya y pueda doblar en esa curva como él quiere. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hay algún saludito para vos, Sí. Chiche. Rodolfo Rodríguez, buen día, campeones. Saludos desde Merlo. Raúl Gatelet, saludos a Chiche Caldarela desde Arrecife. Los conocí en 1963. Corrió con Juan Ángel Díez la primera vuelta de Arrecifes en estándar. Es cierto. Estuvo en el taller de mi padre, dice mi viejo, en 1963. Corrió de acompañante de 10 con un Boward en Sí, la vuelta de sí, Arrecifes. es cierto. En la época, sí, con Juan Ángel Díez, que Juan Ángel Díez fue uno de los corredores que corrió siempre en baja cilindrada, pero fue uno de los corredores a ganar en la época de los años 50. Sí, sí. Ahí está el accidente, Chiche, al que referías. Joan Sarko Mirá, se tocaba con otro, el francés. allá atrás. A ver. Ahí está. Y pasa la Mirá moto la moto. sola a fondo, milagrosamente. Dos motos encima, mamita. A Sí, fueron espaldas dos de, accidentes diferentes, ¿no? a espaldas de Viñales y por delante de Rossi, Claro, ¿no? pero vos fíjate la moto, la velocidad que viene arriba de la Leca. No, Totalmente es Leca eso. descontrolada, impresionante. Y viene la moto sola. fue algo, No, pero los partes. Si la moto te agarra, te parten dos. por favor. ¿Cuánto se avanzó en tema seguridad con toda la protección que tienen los pilotos ahora, Sí, no? sí, Chiche. sí. Ese trabajo que Dainés, la fábrica de los equipos, desarrolló sobre muchos años ese Mirá. tema. Ahí llegaban a más de ¿Ves 300. que no es recta, viene con una Sí, curva sí. media izquierda? ¿Y cómo y pasa ahí la viene moto ahora? Y la moto le mira, No es mira, increíble el pase entre medio de esos dos que No. hay 2 metros. No, no. Dios por eso, fue motociclista, fue Dios. Dios en ese momento estaba. Sí, Estaba presente. ¿A quién le pasa por delante, Andy? Atrás a Maverick Viñales, por detrás. Y por delante a Valentino Rossi. En el medio de los dos. Ahí está Valentino. Sí. Ah, o sea, le pasó al mismo centímetro a los dos. A uno a las espaldas que tal vez ni se enteró, o Uno- no tanto, uno y lo a hizo. Valentino que vio pasar una sombra, ¿no? Qué Qué va. barbaridad. Qué locura. Sí, sí. Qué lástima se pierde la MotoGP, ¿no? Este año no la tendremos, Chiche, después de muchos años. Tiene que ver con la situación del país, por supuesto. ¿Va a ser difícil recuperarlo después? Y ojalá se Ojalá que pueda recuperar, porque nos perdemos. Ya no teníamos el problema cuando se pinchó Brasil, que en los grandes premios en la época mía venían a correr a Brasil y bueno, por la cercanía se corría. Y justamente la carrera última era del campeonato era en Argentina, o sea, ya de acá. Por eso algunos que ya habían ganado el campeonato no venían, pero venían para disputar el segundo o tercer puesto, o sea, por los puntajes que venían disputando los de atrás. Y por eso que la última carrera justamente era en Argentina. En este caso no, pero era casi al principio. Pero es una lástima que no podamos tenerlos y verlos. Y otra de las cosas que, bueno, yo he estado siempre al lado de Valentino en la largada,
porque uno de los mecánicos, el más viejo, me vio correr. Y Bien. desde ese día quedamos hablando. No me gusta molestar porque cuando están en ese momento están trabajando, cada uno tiene una misión que cumplir. Pero bueno, me he parado al lado de Valentino, del lado que no molesto, y he visto cosas que la verdad los pilotos tienen cábalas que son increíbles, ¿Ah, sí? increíbles. Bueno, Contame una, Chicha. te puedo contar la de Valentino. La de Valentino, yo estaba en la largada y me pongo del lado derecho. Cuando él se baja del lado izquierdo, después viene el lado derecho. El que pone el caballete para cambiar la goma, si hay que cambiarla o no, viene del lado izquierdo. Entonces yo me pongo del lado derecho y viene Ucho, el amigo de él, con un bolso grande, alto como esta mesa, y se para al lado de Valentino. Valentino se baja de la moto, deja el casco que trae, lo deja arriba de la moto y se baja. Y le pregunta, todo en italiano, por supuesto lo entendí, y le pregunta, dice, bueno, a ver los cascos que me trajiste. Entonces agarra, saca un casco, y cuando lo saca, toda la visera estaba llena de bichos. O sea, los cascos guardados, usados. Nunca se limpiaron post carrera. Entonces le dice, este casco, le dice a Ucho, le pregunta, dice, ¿este casco de dónde es? Cuando ganaste Mugello, por ejemplo, le dice, entonces limpiame ese. Y le limpia ese casco y se lo pone para correr. En ese momento. En ese momento. Y el otro, Lorenzo. Lorenzo, ¿vieron que uno de los primeros que iba al baño antes de largar? Empezó, pues, y después empezaron ahí todos, porque toman mucho líquido. Claro. Entonces nos fuimos a verlo a la salida del baño, estábamos en la baranda ahí, y nos pusimos a esperar lo que salga. Entonces venía el camarógrafo y venía filmándolo cuando venía caminando. Y te venía con dos amigos de costado, con todo con tapado los cosas, inclusive Lorenzo. ¿Y qué venía cantando Lorenzo? Hoy tengo que ganar, hoy tengo que ganar, hoy tengo que ganar. Y así llegó hasta el lado de la moto. Mirá. Jorge o sea, Lorenzo. como Se viene que alimentando, se se viene... sí, todo el equipo se va, o sea, alimentándose. Pero son cosas, o sea, que uno... como ha corrido, se sabe, motiva a te él motiva, con el y te canto, da mirá. ganas de escucharlo. Valentino, bueno, hay una cosa que muchos le hicimos. Yo antes de largar venían y te daban la palmada última. Estúpidamente, porque son cosas que uno toma como cábala y no quiere que te saluden, que te digan buena suerte. ¿Me entendés? Entonces, por ejemplo, en Italia te dicen boca en lupo, o sea, agarrar al ratón. ¿Entendés? Pero no te dicen buena suerte. Entonces vos fíjate que Valentino sale de boxes, va a dar la vuelta, ya está acomodado, va a dar la vuelta para ir a la largada. Y cuando está llegando a la largada, se para y se acomoda toda la parte inferior. Me van a entender. Sí. Entonces, esos son tocadas también, por las dudas, por mufa. Yo me sentaba en la moto y ponía un brazo sentado arriba. ¿Por qué? Porque cuando venían y te saludaban por las dudas, si te llegaban a decir buena suerte. Claro. Sí, sí. Se ha nombrado a Valentino Rossi, referencia ineludible, ahora ya corriendo en Endurance, ¿no? Y tal vez los muchachos la puedan conseguir, creo que tal vez, le saco el tal vez. Hay una imagen conmovedora de Diego Maradona entrando al box de Valentino Rossi en el año 2008, si no me equivoco. Y todos los italianos se ponen a cantar la canción de Maradona. O visto a Maradona, esa que cantaban en Nápoles, ¿verdad? Sí. Hay una admiración... Y un abrazo estremecedor con Valentino entre los dos que uno la puede ver 1000 veces y te eriza la piel como si fuera la primera. Es que son esas cosas naturales que te quedan, porque te entran en la piel y vos lo tenés. Siempre te vas a acordar de ciertas cosas que han pasado. La vida de cada deportista tiene mucho que ver en su forma de ser personal. O sea, una cosa es verlo jugar otra cosa, o correr, y otra cosa es verlo después hablando. ¿Me entiendes? Entonces hay pilotos que vos podés hablar con ellos y no los molestás, porque enseguida te dan charla. Uh-huh. Cuando han venido acá y me han presentado a mí a pilotos como Dovizioso y todo eso, por la gente de estar cerca de la gente de Ducati, mismo Lorenzo, me entraron a preguntar, porque claro, Ciabatti, que era el jefe de equipo, le decía quién era yo, y cuando le decía que había corrido con Gilera, que había corrido, entonces
le llama la atención, Ajá. que había corrido con Mike Haywood. Entonces ellos mismos empezaron a preguntarme. Y tal es así que yo me sentía molesto porque venía mucha gente a pedirle autógrafos o cosas y ellos querían seguir hablando conmigo. Entonces yo creo que esas son las cosas, las diferencias de los pilotos. Y hay otros que no, que se encierran Sí. y están concentrados de tal Aislados manera. en ellos. Sí, sí. Chiche, ¿qué recuerdo te aparece de aquel año 62? Fue, ¿no? Octubre 62 cuando gané el Gran Premio de Argentina. 500 centímetros cúbicos, que era la categoría más grande en aquel momento, lo que hoy sería MotoGP. Siempre la categoría máxima era 500, después pasó a 1000, después Sí. pasó a 800, en fin, se fue cambiando, pero siempre la máxima, y es la categoría reina, diríamos, porque es a quien más le interesa. Yo nunca le saco mérito a las categorías inferiores, porque era más difícil, y es más difícil, manejar la potencia. Cuando vos tenés poca potencia, vas muy finito. Cuando vos tenés potencia, a lo mejor te salís de situaciones complicadas porque tenés potencia. Claro. Cuando no la tenés, es muy finito. Entonces acordate que se corría la categoría 50. Y las motos que tenían 12, 15 cambios, o sea, estaban constantemente y eran mosquitos, Sí, claro. el ruido. Yo creo que, ¿qué te puedo decir? Para mí los pilotos tienen eso, y lo lindo es justamente cuando se brindan al público, o se brindan por supuesto que no los molesten. Hay ciertos momentos donde ellos tienen la conferencia de prensa y se puede preguntar y todo eso. Perdón, tapa del gráfico de Chiche, ¿no? Esta moto me la regaló Gilera en el año 59 cuando gané el Ferruccio Gilera. En el Ferruccio Gilera había de premio, Gilera Argentina ponía una Gilera 150 a quien ganaba de premio. Entonces yo gané y en vez de darme el Gilera 150 me dieron esta moto. Ajá. Con esta moto gané en el año 60 el campeonato argentino y sudamericano. Y yo 60 años después, 59 años después, la encontré en Italia. No. Sí. En Italia. Y hoy está la moto, la tiene un coleccionista, la tomó, se la llevó a un especialista Qué en bueno. Saturno exclusivo. Y la moto está con el número 3 toda igual así, armada, y la usé hace 2 años en Italia. Qué bien. La usaste en Italia. La usé de ¿En qué vuelta, circuito sí. probaste? Me invita la gente de la organización, que son o sea, las revocaciones del circuito de Ospedaletti. Ajá. Y los organizadores todos decidieron, después de muchos años, volver a hacer la carrera, Qué lindo. pero tipo exhibición. Iba Agostini, iba Lavado, van todos ex campeones o coleccionistas. En este caso, yo me tocó andar con mi moto. Por supuesto que me preguntaron qué sentía andar de vuelta después de tantos años, porque era la moto que yo lustraba de día y de noche. Sí, sí. Me levantaba de noche a lustrarla, porque para mí, ustedes vieron la foto, es una moto que parece de exposición, porque para mí la moto tenía que ser algo... ¿cómo te podría decir? La reina, ir a la largada con una cosa que llamara la atención. Brillante. Y la lustraba, en aquella época estaba el famoso silbo, y con el trapito dándole Sí, hasta sí. que se ponga negro y limpiando. Mi madre siempre me decía, cuidado con las sábanas, no te lleves ninguna de las sábanas, Para limpiarla. porque con las sábanas era bueno lustrarla. Mira qué linda Por eso foto. esta moto para mí tiene mucho recuerdo, y ser tapa del gráfico fue la última tapa de gráfico con un motociclista. Claro. Mirá. Increíble. La foto es de Legarreta, famoso Legarreta. Ajá, sí. Ajá. Antonio Legarreta. Mirá, hermosas fotos, hermosas. Sí, sí, muy linda. Chiche, ¿qué recuerdo tenés de aquella participación tuya en el equipo del Automóvil Club Argentino, cuando ya pasaste a los autos? Bueno, compartiste con Carlos Alberto Reutemann la etapa internacional, la formación de aquel equipo del ACA, estaba Héctor Silverio Estafa. Contanos qué recuerdos te aparecen. Previo a eso, Corriste acá con... creo que por eso también he tenido suerte. Un día me llega un telegrama. Yo había dejado de correr en moto porque Gilera ya no tenía más dinero como para seguir, y ya estaba en proceso de venta. Entonces me llega un telegrama de Yamaha, directamente de la fábrica, Ajá. y preguntándome si tenía ganas de probarle las motos. Y entonces le dije que sí. Entonces me fui 10 días a Japón, o sea que no tenía que decir nada, top secret. Ellos ya corrían, estaba Ivy y Phil Reed, que ya salían campeones inclusive con Yamaha, pero querían tener un tercer piloto. Entonces, bueno,
que no diga nada, que vaya y que iba a probar las motos. Así fue. Fui al autódromo de Fuji, cosa que yo no conocía para nada. Entonces me pusieron un intérprete, por suerte podíamos hablar tranquilo, y tenía 2 motos a la mañana y 2 motos a la tarde. Y estaba el box de la fábrica trabajando a full con las motos. Entonces, ¿qué pasaba? Las motos para mí eran las 2 tiempos. Y yo 2 tiempos había usado una Bultaco, pero después siempre 4 tiempos. Entonces, el miedo que yo tenía era que siempre tuvimos con los 2 tiempos, que el 2 tiempos, si se clava el motor, se clava de golpe. O sea, se bloquea la rueda de atrás, no te da tiempo a apretar el embrague y terminás en el suelo. Claro. Entonces yo me iba con ese pensamiento, digo, estos multicilindros, ¿qué pasará? La cuestión es que empecé a dar vueltas y me di cuenta que me olvidé. Y empecé a estudiar el circuito y cada vez más fuerte. Bueno, una tenía 6 cambios, 7, y la otra tenía 9 cambios, una tenía 12.000 vueltas, la otra tiraba casi 20. O sea, eran dos modos distintos. Una, por supuesto, una 125 y 250, mucha diferencia. La cuestión es que ellos no me decían nada y me decían que vaya a dar vueltas, a conocer. Bueno, di vueltas. De repente, ¡pum!, se rompía una. Por suerte se rompía en plena recta cuando venía ya cosas. Después, en un momento, en uno de los días, le pusieron una palanquita arriba de la del embrague, donde yo en plena recta, a fondo, tenía que hacer 2 veces inyectarle. Era como que le inyectaba a lo mejor más aceite para la mezcla. Bueno, la cuestión que se rompía, yo nunca se me trabó el motor, nada, paraba, ya estaba la otra en marcha. Me subía y seguía. Y así, 2 veces a la mañana y 2 veces a la tarde. Nunca me pusieron tiempo, nunca me pusieron nada. Y entonces yo digo, bueno, no sé, estaré andando bien. Claro, una incógnita, nadie te informaba de nada. Yo iba a lo que me parecía, y bueno, iba a los límites con todo. Ahí fue donde un pájaro salió de la vaquina y me explotó en la antiparra. ¿Sí? Y era la época, ¿se acuerdan que se prendían fuego los autos de carrera, los prototipos? Y entonces yo justamente en un reportaje dije, si a mí me hubiera pasado algo en ese momento, y yo no existía más, hubieran dicho cualquier cosa. Claro. Y había sido un pájaro que me tapó todo un ojo. Mirá. Me explotó el gorrión, sería un gorrión. Cuando paran los huesos me miran todos llenos de sangre y me siento todo asustado. ¿Qué pasó? Bueno, me lavé y seguí. Ahí quedó. La cuestión que el último día yo les pregunto, les digo, me interesa saber ¿cómo estoy andando? Si estoy andando bien, si los tiempos... Entonces me dice, esta noche le decimos. Le digo, ¿cómo esta noche? Sí, esta noche cuando cenamos, le di mañana el último entrenamiento. ¿Qué es lo que quiere usted? Me pregunta. Le digo, me gustaría tener una pizarra que me marquen los tiempos, porque inclusive yo podía cambiar los radios y ver si mejoraba o no. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces me pusieron pizarra en cada entrenamiento, salí. Y recuerdo que llegué a ser 1.17. Entonces cuando me estaba por ir, ya la cena de despedida, le pregunté, le digo, ¿y 1.17 es un buen tiempo? Es el del récord del año anterior. Ajá, mira. Entonces me decían, bueno, empezamos a negociar y me dice, bueno, lo queremos, venía después del Gran Premio de Japón a los pocos meses, lo queremos invitar para que venga a correr el Gran Premio de Japón. Y entonces yo le dije, bueno, sí, puede ser, no hay ningún problema, pero tendríamos que arreglar para todo el año, para ver el contrato. Claro, cuando empezaron a negociar por el campeonato de todo el año, me daban 2 motos para competir el campeonato italiano que yo había corrido, la Copa de Oro con Gilera, que la había ganado, y después 2 motos más para los mundiales. En los mundiales me pagaban todo, y en el campeonato italiano me daban las motos y que yo me haga cargo de todo. Porque claro, pero yo en el campeonato italiano podía pedir derecho de partida, o sea, el que quería yo, y el club me lo pagaba, o sea que podía haber, tenía buen dinero, el derecho de partida era mejor que el premio. Entonces le comenté, le digo, mire, con toda sinceridad, me dieron una cifra. Entonces cuando me dan la cifra, le digo, le voy a ser sincero, porque la verdad los japoneses eran gente maravillosa. Le digo, mire, yo acabo de venir de Buenos Aires y salí tercero en una categoría que se llama TC. Y me prestaron un Torino
y salí tercero en mi primera carrera y gané $9.000. Yo les entregué los cheques a Jorge Cupeiro de de la organización de ICA, de todo, y de YPF. Le di los cheques y que Jorge tenía que pagar el auto. Entonces le di 9.000. Y ellos me daban menos de eso para ir a correr a Europa. Claro. Entonces yo se lo dije, de verdad. Le digo, mire, acabo de correr en Buenos Aires. Soy tapa de todas las revistas. Soy más importante ahora arriba del auto que todo lo que hice con la moto. Y ellos me comprendían, sí, pero a medias. Le digo, si después por mail, por carta, nos ponemos un poco más a tono, vuelvo. Bueno, no nos pusimos de acuerdo y seguí corriendo en auto. Y ahí, por eso digo, tuve esa suerte de haber estado ahí. Y la verdad yo creo que me equivoqué porque cuando me di cuenta que el auto era una cosa totalmente, no digo más fácil, pero son carreras de auto. La moto es otra cosa. La moto tiene más injerencia del piloto, ¿no? El día de hoy que me doy cuenta que la moto tiene otra cosa que no, ¿cómo te podría decir? Me subo a la moto y me siento feliz, o sea, me dan ganas de reírme. Como hace poquitos días en Buenos Aires, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Sí, me divierto. ¿A qué te subiste hace poco que los otros días Alberto Juárez manifestaba la admiración de uno de sus nietos cuando te vio subir y girar? ¿Sobre qué era? Y porque, por ejemplo, yo tengo el contacto con Gilera, o sea, por este tema que digo de San Remo, de subirme de vuelta a la moto que me había regalado Gilera. Entonces tengo un contacto con la gente de Gilera, con Caruso y Vaca, que ellos están trayendo ahora la marca Vogue, que la arman acá en la Argentina, un producto de primera. Entonces me facilitaron una moto, una 500, y con esa 500 da 170, pero yo en 170 no corto en ningún lado. Después de alguna que otra curva y después voy a fondo. Es como porque nosotros andemos en un ciclomotor, hacemos todo a fondo. Claro, y le como los pedalines, todo. Entonces la gente, los chicos nuevos, me siguen dice, ¿pero cómo hace? Dice, no vemos ni siquiera que apretase el freno. Le digo, no, es una forma, la moto cuando uno la cuesta se frena y es suficiente. Entonces me divierto con ellos porque la Asociación Argentina de Automóviles Sport decidió hacer carreras de regularidad con motos y uno puede ir al autódromo y sin licencia ir a dar vueltas. Con relojes, si lo querés hacer bien, lo haces con relojes, si no, pones un tiempo y lo tenés que hacer. Penalizás si te adelantás o atrasás. Hay una foto ahí en el autódromo, qué grande, Chichi. Marianito, hemos consumido todo el programa, vamos a agradecerle mucho a Chiche que esté con nosotros. Alguna cosa de estricta actualidad y después a las 12 ampliamos con Caito, ¿no? Pero decías, bueno, ya no habrá más mundial de cuatri, ¿no? Exactamente, en el Dakar puntualmente no estará más la categoría cuatriciclos, una verdadera pena, este camino que en 2009 ya la categoría comenzó a tener su propio trofeo, su propia división, antes compartía con las motos, y allí irrumpió Marcos Patronelli siendo la primera gran referencia en el Dakar 2009, ganó 3 títulos, 2 Alejandro Patronelli, 1 Marco Cavigliaso, 2 Manu Andújar, de hecho es el último campeón y el actual Manu, 8 títulos para Argentina, no continúa dentro del Dakar la categoría cuatriciclos, sí en el Mundial. Pero bueno, la gran vedette, la gran estrella para lo que todos se preparaban era para correr el Dakar. Claro. Y esto lamentablemente ya lo ha confirmado el director David Castera, porque se vuelcan, a propósito de motos, de lleno a la categoría motos. Dice que hay cada vez más pedidos para correr en motos y ellos quieren que sea esta categoría de las más atractivas, la principal, y por ahora dejan de lado los cuatriciclos. Chiche, 2 preguntitas más y ya redondeamos. Liberty, que son los dueños de la Fórmula 1, compró hace poquitos días MotoGP. Ya descartaron que fueran a correr juntos, algunos especulaban temas de seguridad y de logística, por supuesto las 2 categorías van a seguir su camino. Sigue Espeleta en la conducción, ¿no? Con toda su experiencia, él va a ser el que siga regenteando la categoría de MotoGP, que le va muy bien, ¿no? Sí. Yo creo que eso nos sorprendió porque fue inesperado, no es que se vino hablando con mucho tiempo. Bueno, salió la noticia y yo creo que va a aportar a lo mejor más dinero y va a haber otras cosas
para superar. Sí, Liberty han porque se van manejado muy bien la superando día a día. difusión de la Fórmula 1, Sí. ¿no? Como cuando empezaron a correr las motos, que las motos necesitaban tener o sea, conectada con alguna terminal de auto. ¿Algún recuerdo de Carlos Alberto Reutemann, Chiche? No queremos que te vayas sin que nos no, dejes para algo. nada. Como persona, o sea, no puedo hablar de él porque era una persona muy especial. No pasó conmigo, sino que pasó con todos. Como piloto no tengo absolutamente nada que decir. Pero lo de Europa, cuando me convocaron a mí, posiblemente me convocaron porque yo ya había estado en Europa y conocía un poco más el ambiente. Y cuando se sorprendieron de que me vieron arriba de un Fórmula 2, muchos de los que venían de la moto, Beltois, todos ellos, me decían qué lindo. Y de lo único que te puedo decir que nunca hicimos un entrenamiento juntos. Nunca armamos como equipo. O sea, si bien era un equipo, pero lamentablemente nunca se trabajó en equipo. Y yo creo que, bueno, como yo trabajaba mucho con las multiplicaciones por la experiencia de la moto, yo primero me alquilaba una motito o algo así, o lo hacía caminando, y primero conocía el circuito y después iba multiplicando en cada entrenamiento. Y después tuve la mala suerte de que nunca pude terminar una carrera porque o se me prendió fuego el auto, o porque se paraba por algo, o porque tomaba mucha temperatura. Desde que nació el auto, se puso en pista, nunca anduvieron bien. Así que no fue buena para mí la cosa, pero la actuación del Lole fue buena, sobresaliente, y no tengo nada que decir. Bien, Andy. Bien. Redondeamos. Un jueguito. Tenés que agarrar una moto o un auto de los que corriste. ¿Dónde lo agarrás? ¿En qué circuito para pegar algunas vueltas? Me subo con la moto en Monza. Mons, qué lindo. Aún con chicana. Aún con las chicanas de hoy. Sí. Sí, ¿por qué? Sí. Monza, de chico he visto la película Grand Prix. Y creo que la debo haber visto 10 veces. y Monza tiene un atractivo, o sea, es un circuito único, y la gente. Y otra, bueno, más que la fábrica Gilera estaba a 2 kilómetros. Exacto. O sea que para mí ir a Monza, visitar el parque y estar en la pista, era tu casa. Estuve 6 meses ahí y la verdad que me quedó grabado. No desprecio Imola, no desprecio nada, pero ese circuito a mí me atrae. Si tengo que hacer algo, lo haría ahí. Qué lindo. Chiche, un placer, un gran gusto tenerte por acá, haber compartido esta hora. Queda registrado en el canal de YouTube de Campeones toda la muy agradable charla que hemos tenido, así que nuestra valoración, nuestro respeto, nuestro cariño de toda la familia Lignani, de todo el equipo Campeones. Y un respeto a tu padre, que me acuerdo cuando estuvimos en Nürburgring, cuando corrió el Berta LR. Estuvimos juntos y la verdad la pasamos muy muy bien, y ya de aquella vez hemos quedado siempre en contacto. Por eso, con tu padre hemos vivido momentos muy lindos. Qué lindo verte bien. ¿Abuelo de cuántos nietos? Tengo de Pablo, que tiene 54 años, tengo Francesca de 14, y tengo a mi hija Julieta, viviendo en Portugal ya hace más de 20 años, que fue para la Expo Lisboa y se quedó. Y tengo una nieta también de 13 para 14. Así que tengo 2 nietas. Por suerte, porque si no tengo que estar preparando motos. Pero no lo asegures todavía, a lo mejor. No. Hay una categoría de damas para motos, ¿no?